con una cursada que nos permita la vida cotidiana y la vida de nuestros centros educativos, que sabemos que es intensa y rica, que sea una cursada que va a tener alternadamente sincrónicos y actividades asincrónicas, y que va a tener algún trabajo práctico situado que nos ayude en la vida de nuestros centros. Y tiene algunas condiciones de terminalidad, por así decirlo, que por un lado tiene que ver con la asistencia a los encuentros sincrónicos, un 80% aproximadamente de asistencia a los encuentros sincrónicos, y la participación también en el aula. Muy lindo este grupo, el nivel de participación en el foro, Flavi. Realmente un porcentaje alto, María y demás, vi que además fueron contestando y leyéndose. Así que felicitar a este grupo de lengua. Creo que ha sido el más alto. Están ahí peleando con las otras áreas, pero ha sido el grupo que más participación en el foro tiene. Así que bueno, un poco compartirles esto, que la idea es crecer todos y que quede una capacidad instalada, que quede un recurso para siempre en función de la vida de los centros educativos. Así que presentarles a Flavia, María y por aquí no veo, ¿tenemos a alguien más? ¿Hoy se sumó? No, no, hoy nosotras y la vez que Bien, viene con Carla y perfecto, yo. Nos Es vamos. un equipo de bien, cuatro, avisar que es un Somos equipo de de tres, cuatro. somos de tres, tres. de tres, de tres. Exacto, eso quería mencionar, que si bien son Sí, tres formadoras, generalmente va a haber dos en cada siempre dos, encuentro claro. internadamente, que es un lujo tenerlas, con mucha experiencia en formación de formadores. Así que bueno, les doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Isabel. Nos van a tener que tener un poquito de paciencia en este primer encuentro para ver si nos sale bien compartir el PowerPoint. Vieron que las cuestiones tecnológicas a veces uno las probó un montón antes y después en el momento capaz que no funcionan del todo, pero Para mí es vamos como en a los actos intentar. escolares. Es igual que en el acto escolar. Vos enchufaste, ya probaste el micrófono, pero cuando tenés que empezar a hablar, algo pasa, acopla y antes no acoplaba. Bueno, eh, esas cositas también de la virtualidad. Pero bueno, vamos a intentar y si no, iremos haciendo algunas cosas un poquito más de prolijas hasta que lo podamos compartir. Este es el primer encuentro y vamos a hacer un pantallazo de un montón de temas que después se van a ir trabajando en profundidad a lo largo de todo el recorrido. Entonces, lo primero que queríamos plantearles es esto, o sea, no se asusten si de golpe ven que transmitimos un montón de conceptos, un montón de ideas, abrimos, porque es eso este encuentro, es abrir un poco el panorama del recorrido que vamos a compartir. Con una pregunta clave que orientó el encuentro de hoy que armamos con María, y es bueno, ¿qué nos convoca en esta área? ¿De qué se trata enseñar con el nombre que tiene, ¿no? el área en distintos países? Lengua, castellano, prácticas del lenguaje, español, hay como variedad de denominaciones. Técnicamente esto se definiría como cuál es el objeto de enseñanza. Esa sería como la palabra. Porque en realidad esto que queremos empezar a discutir hoy, empezar a poner palabra en términos de desde acá nos vamos a parar, desde acá es como que se ilumina todo el recorrido del curso, es un empezar a ponerse de acuerdo, empezar a ponerle algunas definiciones compartidas a cuestiones que, como decía, después van a ser profundizadas y desarrolladas. Así que bueno, intentemos a ver si podemos empezar a compartir el Power, porque ahí va. La manera en que decidimos empezar a responder esta pregunta de qué se trata es a partir de un conjunto de imágenes que les vamos a ir mostrando, que son fotos de aulas reales de distintos niveles de escolaridad. Y les vamos a pedir una actividad para hacer con estas imágenes. Y las vamos a ir pasando, unos segunditos cada imagen. Y les vamos a pedir que vayan anotando qué está pasando en esa aula, con esa docente, con esos niños, con esas niñas. En muchos casos lo que van a ver son
producciones. Bueno, ¿qué está pasando? En términos de qué se trata enseñar esta área. ¿Cuál es el corazón? Nos sale mucho esa palabra, ¿no? ¿Cuál es el corazón del área? ¿Cuál es el meollo del área? Bueno, que en términos teóricos es el objeto de enseñanza. Entonces, vayamos mirando las imágenes, las vamos así dejando un ratito cada una. Tomen notas. Tomando notas, ¿sí? Tomen algunas notas, puede ser una palabra, puede ser alguna frase, algo que provoca esa imagen, que pueden ser familiares o más cercanas o más lejanas a las prácticas que ustedes ven en las escuelas, pero vayan tomando como algunas notas. Empezamos por acá. Es esto, ¿no? A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Eso, palabras, frases, ¿qué está pasando ahí? Y son notas para ustedes, o sea, no es que tienen que hacer una extensa redacción, notas para ustedes como para que después esas notas puedan guiar la puesta en común y podamos responder colectivamente. O sea, no se preocupen si no se leen detalles, ¿sí? No hay problema. Decir lo mismo. Justo. No, que no hace falta leer exhaustivamente, pero por lo menos una idea de esas escrituras. Que como ven, responden a distintos niveles de escolaridad, ¿no? Son como bien diversas, pero hay algo en común sobrevolando en todas estas imágenes. Eso es lo que le queremos poner en palabra, ¿no? ¿Qué es esto en común y qué es lo que define justamente nuestra área? Por ejemplo, acá hay un primer grado y secundaria también, ¿no? Como esa combinación. Acá hay bastante densidad de escrituras y de contenido. Las tres, en este caso los tres afiches tienen algo en común, aunque son de también niveles escolares distintos. ¿Qué podemos inferir que sucedió acá? Estos son carteles que están pegados en las aulas, ¿no? Son en las paredes. Van a ver que a lo largo de todos los encuentros hay mucha imagen de aula, ¿no? Porque lo que queremos justamente es que este espacio todo el tiempo permita pensar las prácticas. Entonces, la teoría siempre nos va a iluminar, pero para pensar la práctica. Entonces va a haber mucha imagen, mucha situación de aula. Sigan tomando nota, ¿eh? Nosotras acá vemos poquitas caras. Una más. Acá es un poquito más difícil de ver. En una bella noche de verano, la princesa Melisanda, dice el afiche grande. Oh, ese Bookflix fue un éxito en una escuela. Y bueno, llegamos hasta Y ahí. acá dejamos de compartir un ratito para poder ahora escucharlos y escucharlas. Hoy vamos a hablar un montón nosotras, pero este es el momento que tenemos que escucharlos y escucharlas a ustedes. Simplemente abran los micrófonos y mirando esas notas que acaban de tomar, a ver cómo responderían, ¿qué tiene que pasar en nuestra área? Es esto, llamemos la lengua, lengua se trata de esto. Es esto es lo que se hace todo el tiempo. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo empezarían a responder?
Perdón, hago un paréntesis, porque recién nos estamos conociendo y nosotras vamos a ir bastante rápido porque tenemos muchas ganas de contarles un montón de cosas, y este va a ser un contrato didáctico muy a toda velocidad, pero cuando abrimos, la verdad que la idea es que puedan participar, que conversemos, que no hay una respuesta que sea la correcta, ni que vamos a estar evaluando esa respuesta, sino que la idea es construir conocimiento a lo largo de los encuentros y nos vamos a ir conociendo cada vez más, van a ir viendo hacia dónde van nuestras preguntas y, bueno, cuál es la intención de poder abrir los micrófonos y poder escucharnos. Eso, era solamente aclarar el contrato didáctico que irá a continuación después en toda la formación. Pero bueno, volvemos a la consigna. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Julieta Levis, del Colegio Marista de Peralta Ramos. Para mí lo que veían todas estas imágenes es un registro de información, algo que nos aporta al espectador, qué es lo que se está trabajando en un aula, notas del dictado al docente, que puede haber escritura por sí mismo, en uno era un cuento, en otro una portada, distintas estrategias que utiliza el docente en el aula. Y Julieta, ¿qué Sí. hacían esos chicos, esos docentes en el aula? Si vos tuvieses que ponerle alguna palabra, todos estos registros que viste, que es exactamente eso que vos decís, ¿qué reflejan? ¿Qué se está haciendo en esas aulas? Se está comunicando, Ajá. está haciendo una comunicación entre el aprendizaje, Ujú. en lo que quieren ver, en lo que quieren experimentar, en lo que quieren mostrar. A ver, ahí Algo tenemos una palabra. Es parte de, como registro, del ambiente, comunicación. es del ambiente alfabetizador del aula. Es como Ujú. volver a trabajar sobre lo que se está tratando, es como esa información tangible que tenés al alcance. Ujú. Buenísimo. Ahí aparecieron, ya van apareciendo como Un un montón montón de de conceptos sobre los que vamos a volver. Buenísimo, Julieta. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Hola, Soy Victoria. Victoria de Chajarí, del Colegio de la Inmaculada de Chajarí. A mí me parece que en general todas estas situaciones lo que muestran son momentos en los que la palabra está habilitada, que se circula la posibilidad de comunicarse con diferentes tipos de textos, en diferentes ámbitos, con diferentes soportes. Había textos con errores ortográficos, igual de todos modos evidentemente circulaban. Eso es lo que a mí me llamó la atención y me parece. Ujú. Nombraste distintos ámbitos, dijiste distintos soportes y algo del proceso, ¿no? Porque decís, bueno, había errores, pero circulan, pero no es porque habilitemos el error en términos de que está bien, sino que es parte del proceso. Está incluido ahí dentro de esas imágenes que están ahí. Es parte de lo que vamos a ver también. Buenísimo. ¿Qué más? Yo soy Carolina del Colegio Zorrilla de Montevideo. Bueno, a mí me pasó de compartir un poco la mirada de lo que vienen trayendo, ¿no? Yo noté como registro de información, transmitir un mensaje, comunicar algo a alguien que no está presente, esto de recurrir a esa escritura, ¿no? Porque había una parte que era como una carta que enviaban, después aproximar el código escrito, es decir, en esa lectura apareció la lectura y la escritura, es decir, apareció la parte de la lectura y como el docente mediador en los textos, en la lectura, entonces aproximar a eso, y eso es un poquito lo que fui anotando para no repetir, pero por ahí también. Buenísimo, porque ahí, en diálogo con todo lo que vinieron diciendo, sumaste, Carolina, la idea de la lectura y la escritura que están como imbrincadas una con la otra, ¿no? Como que aparecen como en conjunto. Los podemos tomar justamente como generalizaciones de lo que decía el resto de las compañeras, ¿no? Bueno, se veían cuestiones de comunicación y qué se comunicaba ahí. Se comunicaba lo que se había leído, se comunicaba lo que se había producido y escrito, hablaban de, bueno, se veían registros y que quedaban a disposición. O sea, estas palabras de situaciones de lectura, situaciones de escritura, que también antes Julieta nos decía que forman parte después del ambiente alfabetizador, que están en las paredes, es decir, hay algo ahí que se empieza como a generalizar. Seguimos
escuchándolas, escuchándolos. Buenas tardes. Quiero hacer también un aporte en cuanto a lo que vi más allá de lo pedagógico o lo técnico que podemos enseñar desde los contenidos. Creo que también vi mucho esfuerzo, vi mucha creatividad, porque el profe que va a enseñar y que enseña y se quedan los libros, no le pide a los chicos de repente que hagan el bookflix o no le pide de repente que hagan un afiche, se puede quedar con lo básico. Entonces por eso también digo que veo mucho esfuerzo, mucha dedicación, planificación, compromiso, entrega y, por qué no, obviamente la vocación dentro de lo que estaba ocurriendo en su sala de clases. Porque había textos, como mencionaron las compañeras, había un cuento, había descripciones y no todos te escriben un cuento, por más que vos le pedís, le pones como tarea. Entonces hay mucha dedicación y esfuerzo de parte del docente también en esas imágenes que fuimos viendo. Nosotras no lo habíamos pensado desde ahí, es re interesante y creo que nos permite anticipar una conclusión. Enseñar lengua lleva mucha dedicación y mucho esfuerzo y requiere de un fuerte compromiso para que todos y todas puedan llegar a leer y escribir. Ahí hablaban de distintos tipos de textos, en distintos ámbitos, en distintos formatos, sin lugar a dudas, para que todo eso se produzca, hace falta mucho compromiso, mucho esfuerzo de parte de todos, ¿no? Estudiantes y docentes, absolutamente. Gracias, Flora. Buenas tardes. Te escuchamos, Elisa. Sí, yo soy Elisa de Paraguay y mirando un poco lo que ustedes estaban compartiendo con nosotros, vi dibujos, vi también escrituras y entonces busco que lo que se puede comunicar no solo se hace con letras, con palabras, sino también se recurre a los dibujos. En cuanto a los niños pequeñitos, por lo menos ellos siempre dibujan su sentir, su experiencia, la forma que tienen de comunicarse. Eso quería apuntar. Gracias. Ahí están, claro, hay algunas imágenes en las que los dibujos son apoyatura de la escritura o la escritura apoyatura de los dibujos, están en un lugar, puestos en un lugar en el que tienen sentido ese dibujo que está ahí. Sí, por ejemplo, un registro de lo que vieron en el microscopio, ¿no? Que es un registro, eso es de nivel inicial, cosas que vieron en el microscopio en ciencias, y está escrito, ¿no? Cada una de esos bichitos que habían estado investigando. Pero bueno, nos estamos como acercando desde distintos lugares a esta idea que queríamos abrir hoy, ¿no? Esto de cuál es nuestro objeto de enseñanza. Y nosotros vamos a hacer énfasis en las prácticas sociales, en cuáles son los motivos que llevan a las personas a leer y escribir y de qué manera esto se traduce en la escuela. ¿Cómo hacemos para que esa práctica social ingrese en la escuela con sentido, que leer y escribir tenga sentido? Y creo que también tiene que ver con algo de lo que decía Flora, del compromiso. Hay algo del lugar que tiene la lectura y la escritura, del poder que tiene la lectura y la escritura, que en la escuela tenemos que poder transmitirlo también, que tenga un sentido, que lo leo y escribo porque tengo diferentes cuestiones que me habilitan para hacer, ¿no? Como, bueno, las prácticas sociales están todo el tiempo circulando en el aula y de qué manera voy a leer y escribir tienen que ver con esas prácticas y de qué manera voy a planificar poder traducirlo en que aparezcan esas prácticas sociales realmente en la escuela, que tengan algún sentido de circulación social. Acá se habló bastante de comunicación, se habló del ambiente alfabetizador y de las estrategias, y esas estrategias en función de esa transmisión de saberes en algunos casos. Por ejemplo, no sé si llegaron a ver que había una recomendación, o el Bookflix, en el que de repente compartían la recomendación completa en una cartelera parecida al Netflix. Bueno, ahí aparece algo de la práctica social. Tenemos una cita para compartirles que sintetiza un poquito esta idea. Vuelvo a compartir para que la vean. También leerla juntas. Ahí está.
dice, definir como objeto de enseñanza, que era por donde habíamos partido nosotros, ¿no? Como pensar esto, cuál es nuestro objeto de enseñanza, las prácticas sociales de lectura y escritura, supone poner énfasis en los propósitos de la lectura y la escritura en distintas situaciones. Es decir, en las razones que llevan a la gente a leer y escribir, en las maneras de leer, ese punto va a ser importante, en las maneras de leer en relación a la práctica social, en todo lo que hacen los lectores y escritores, en las relaciones que los lectores y escritores sostienen entre sí respecto de los textos. Esto dicho así, podría quedar solo en una frase, lo vamos a poder ir desandando en todo lo que veamos en las propuestas, cómo podemos volver acá, a este sentido. O sea, desde ese lugar, hablar de prácticas de lectura y de escritura, lo que busca es poner el acento en todo lo que el sujeto, o sea, nuestros estudiantes, tienen que aprender a hacer, ¿sí? Es el énfasis no está en describir los objetos de la lengua desde un punto de vista teórico, sino que el eje está puesto en, tienen que suceder todo el tiempo en las aulas escenas de lectura y escritura, para que los chicos desde muy chiquititos hasta, digamos, el final de la escolaridad sean cada vez lectores y escritores con mayores competencias en sus posibilidades de comunicación. Entonces, es el término prácticas lo que pone el eje es eso, en todo lo que hace el sujeto, en todo lo que aprende el sujeto, en contraposición con otras miradas que son más de descripción del objeto. De esto se trata la lengua, ¿sí? Entonces, vamos a poner nosotros todo el tiempo la mirada en esto y en ese sentido definir entonces que el corazón del área tiene que ver con esto, con leer y escribir, con leer y escribir. De distintas maneras, con distintos propósitos, con distintos objetivos de leer y escribir. Y en este sentido, la propuesta, entender así el área, tiene particularmente dos desafíos y queremos explicar un poquito de qué se tratan estos dos desafíos. Te fuiste de pantalla, Ahí. María. Ahí está, ahí volviste. Por un lado, incluir a todos los alumnos y alumnas en las culturas letradas a partir de formarlos como lectores y escritores plenos desde el inicio de la escolaridad. Plenos significa que tiene un sentido lo que están leyendo y escribiendo. Y acá se plantea una cuestión muy importante, y esto para la gente de inicial, para la gente del inicio de primaria, que plantea trabajar de manera integrada, tanto el lenguaje escrito como el sistema de escritura. Y acá necesitamos hacer algunas aclaraciones fundamentales sobre qué quieren decir estos dos términos y, por otro lado, de qué va a tratar este recorrido que vamos a compartir. Cuando hablamos de sistema de escritura, hablamos del aprendizaje que nos lleva a poder leer y escribir utilizando el sistema alfabético de nuestro idioma. Es decir, saber qué letras pongo, en qué orden las tengo que poner para que diga lo que quiero que diga. Y poder entender esas marcas y saber que ahí dice pelota o que dice perro. Es decir, es aprender cómo funciona este sistema en el cual hay una representación por escrito de una serie de cuestiones. Es lo que solemos llamar la alfabetización inicial. Lo que está planteando esta cita es que mientras que los niños y niñas están aprendiendo esto, al mismo tiempo tienen que estar aprendiendo también de qué se trata el lenguaje escrito, es decir, para qué se usa ese sistema en definitiva. El lenguaje escrito es esto, es la producción de textos. Por lenguaje escrito podemos entender todo lo que tiene que ver con el uso del sistema de escritura en las prácticas sociales. Por eso la segunda cita dice preservar el sentido que la lectura y la escritura tienen fuera de la escuela en tanto prácticas sociales. Proponer variedad de situaciones donde la lectura y la escritura tengan sentido, donde las y los estudiantes en todo momento tengan claro para qué están leyendo y escribiendo. Hoy vamos a escribir una carta para, hoy vamos a conocer el mundo inventado por este autor hoy vamos a buscar a ver qué programas infantiles hay y vamos a ver si hay recomendaciones o no de esos programas infantiles. Hoy vamos entre todos a pensar un nuevo cuento al estilo de... Tienen que tener sentido y estar en el marco de propuestas que hoy nos vamos a ir metiendo en cómo se articulan. ¿Qué vamos a hacer en este curso?
justamente habiendo gente de distintos países, de distintas provincias de Argentina y de distintos niveles. Vamos a hablar de lo que hay en común en todos los niveles, que es la parte del lenguaje escrito. Porque la parte de enseñanza del sistema de escritura atañe solamente a un momento de la escolaridad, ¿sí? Tiene que ver con inicial y con inicio de primaria. Pero justamente el desafío de armar esta propuesta es poder pensar qué prácticas se sostienen en toda la escolaridad. Bueno, lo que se sostiene en toda la escolaridad y tiene que haber desde el inicio, aún con niños muy chiquititos que no pueden leer y escribir por sí mismos autónomamente de una manera convencional, es el trabajo con la lectura y la escritura de textos. Entonces, ahí vamos a tener nosotros puesto el foco en todo este recorrido, que tiene además esta potencialidad de estar pensando en ustedes como quienes al interior de la escuela van a compartir y difundir y potenciar con otros colegas algo que tiene que suceder a lo largo de toda la escolaridad y no solo en una etapa. Pero bueno, la primera cita pone de relieve esta cuestión, que no es que esperamos a que dominen el sistema para empezar a trabajar el mundo de los textos, sino que van de la mano, van al mismo tiempo y vamos a ver con qué estrategias pueden ir también al mismo tiempo. Pero esto es como un aviso importante, que no nos vamos a meter entonces en la enseñanza del sistema de escritura, sino que nos vamos a dedicar a trabajar sobre la lectura y la escritura de textos a lo largo de toda la escolaridad. Bien, así que vamos a entrar ahora en el capítulo organizadores del área. Hasta ahora veníamos hablando como del corazón del área, nuestro objeto de enseñanza y esta aclaración entre sistema de escritura y lenguaje escrito, nuestro énfasis ahora puesto en el lenguaje escrito, pero vamos a hablar del organizador del área, ¿no? Que nos va los organizadores. Acá tenemos como una primera división para pensar en algunas cuestiones. Por un lado vamos a hablar de las modalidades organizativas, vamos a hablar de los ámbitos y los propósitos y de las situaciones fundamentales. Son tres cuestiones que algunos por ahí son términos que les resultan familiares porque son de las palabras que están habituados a leer dentro de la teoría, y por ahí para otros no sea una palabra habitual, pero igualmente lo trabajen así. Entonces, también parte de esta formación va a ir siendo tener algunas palabras en común para nombrar algunas cuestiones. Por ejemplo, modalidades organizativas. Cuando pensamos cómo organizamos el trabajo, justamente, en términos de proyectos, secuencias o actividades habituales. Cuando hablamos de proyectos de trabajo, estamos pensando en una serie, en un tiempo determinado en el que vamos a trabajar, en el que hay un producto final, que los chicos están involucrados en la formación de ese producto final. Por ejemplo, Fla, voy a necesitar que me digas, porque yo no puedo ver los registros. Sí. La 11 y la 12. Por las dudas. La 11 y la 12. Volvemos. Decime cuál, porque tampoco tengo el número al no verlo. Ok. No nos dimos cuenta de eso. Bueno, pero ¿dónde está la enciclopedia? El libro de la enciclopedia y la siguiente, la del Bookflix y los libros álbum. Por ejemplo, en esta imagen vemos unos cuentos, que ahí no sé si alcanzan a darse cuenta que son como producciones de antologías hechas por los chicos, cuentos con fantasmas, cuentos que no son cuentos. Por las tapas podemos ver que hay algo del terror ahí. Bueno, como todo lo que pasó antes para que ese sea el producto final. Ese es un proyecto que terminó la producción de esas antologías de cuentos de fantasmas. O, por ejemplo, en la Escuela 21 del Distrito Escolar 14, que hicieron una enciclopedia de animales inventados. Dos proyectos en el marco de lo literario, ¿sí? Que están involucrados en la producción. Todo lo que va pasando y el proceso de lo que va sucediendo tiene que ver con ese proyecto final. Bueno, miren ahí, Bookflix, que les decía cuando lo mostré, que fue un éxito en la escuela en la que se hizo, copian la idea de Netflix, pero con libros, y es una cartelera. Entonces, hubo todo un proceso de trabajo en el que llegaron, pero todo el proceso de trabajo, incluidas las situaciones en las que se reflexionaba también sobre ortografía, que ahora lo vemos, están dentro de ese marco en el que termina en la producción de las recomendaciones, a las que llamaron Bookflix, y uno podía ir mirando distintas recomendaciones de los lectores.
Esa es una cartelera que está en un pasillo de una escuela. Se hizo con las lecturas de verano, por ejemplo. Al lado tienen un Genially sobre libros álbum. Un proyecto precioso con quinto grado, en el que hicieron también recomendaciones sobre libros álbum, que si leemos las recomendaciones tienen un trabajo sobre la palabra y sobre el análisis de la imagen, en el que uno puede ver perfectamente que hubo un trabajo muy intenso con los libros álbum, hasta llegar ahí. No es que un día escribieron sobre tener un patito es útil, sino que hubo todo un trabajo para poder llegar a esa producción de ese texto, que tiene mucha riqueza lo que dice el autor de esa recomendación. Ahora pasamos a secuencias. Y tenemos ejemplo en la diapositiva donde están los 3 afiches de los recorridos lectores. El de teatro, el de ogros y los itinerarios de lectura. Ahí estoy. Bueno, secuencias. En este caso, fíjense que ahí lo habían dicho, que había como un registro de la lectura. En varios de los comentarios que ustedes dijeron hay registros. Bueno, miremos ahí qué pasa en ese afiche que habla sobre el ogro y la morada. Hay varios textos, se tomó notas sobre esos textos que se leyeron, hay un análisis sobre esos textos con un foco particular, que ahora también lo vamos a ver. Fíjense en el de abajo, obras clásicas de teatro, toda la ficha que hay sobre esa obra clásica. La secuencia incluyó todos esos textos, en el caso del de Ogros, Irulana y el Ogronte, una pluma para el rey, Shrek, Jack y las habichuelas mágicas, conformaron la secuencia sobre Ogros. No hubo un producto final, o no fue un producto final el que guió completamente, digamos, que no hubo un producto final con un propósito comunicativo, se transformó en una secuencia, un tiempo de trabajo sobre ese marco, sobre ese corpus de texto que está organizado en relación a los ogros en ese caso. Si se fijan en el recorrido lector, también hubo una secuencia de seguimiento de autor, alcanzan a ver la autora, que está el seguimiento de Laura Debetach. ¿La conocen a Laura Debetach? Aquí porque tenemos argentinos, uruguayos, paraguayos. Para nosotros es una autora emblemática, no sé si se lee en Paraguay y en Uruguay también. Es como icónica de la literatura infantil. Después ahí hay unas obras que tiene que ver también con de Elsa Bornemann, de Laura Debetach. Bueno, son secuencias, no hubo un producto final, pero sí hubo una organización de la lectura en función de un tiempo determinado, en función de un tema determinado. O sea, se lee y se escribe, pero no se termina en un producto que sale del aula con un destinatario real, ¿no? Ahí tenemos como la gran diferencia entre el proyecto y la secuencia. En el proyecto todo está encadenado porque además los estudiantes saben desde un primer momento que van a hacer una revista van a escribir recomendaciones van a publicar en la cartelera tal cosa, y todo se hace para llegar a ese producto final. En cambio, en las secuencias se lee y se escriben cuestiones articuladas entre sí, pero podríamos decir que de alguna forma quedan más en el aula. Y bueno, y para actividades habituales íbamos a mostrar la de préstamo de libros. Acá se ve en la mesa, fíjense que hay un stand de préstamo, y no sé si algunos hacen préstamo de libros en las aulas o de la biblioteca institucional, que se da en paralelo con las secuencias y con los proyectos. Uno puede estar en un proyecto, por ejemplo, para armar la enciclopedia de los animales inventados, como se ve en la imagen, y el viernes tengo un horario en el que es el de préstamo de libros. Y es un ratito de lectura, que es una lectura más personal, en el que cada uno elige el libro que quiere leer. Es otro corte, es otra entrada a la lectura, que en ese caso no tiene por qué estar relacionado. Es otra de las cosas que vamos a ver. ¿Qué sí tiene que estar relacionado? ¿De qué manera sí tenemos que vincular una cuestión con la otra? Y cuando a veces no es que todo tiene que estar vinculado con todo. Por ejemplo, las situaciones habituales son situaciones que van en paralelo y que las tenemos que hacer que vayan variando y que vayan yendo en paralelo. Entonces yo podría estar haciendo una secuencia didáctica, por ejemplo, en torno a ogros,
y una vez por semana podría estar haciendo una actividad habitual de lectura de poesía o una actividad habitual de comentarios o seguimiento de una noticia de interés por parte de los chicos. O podría estar teniendo una hora fija de trabajo sobre temas ortográficos. Es decir, son cuestiones que sostenemos que tienen un contenido propio y que en el horario escolar acompañan al proyecto o a la secuencia, porque hacer esas dos cosas al mismo tiempo sí se vuelve muy complicado, que son como de mayor envergadura y de mayor duración. Todo esto igual ustedes lo van a poder releer en la bibliografía. Eso es importante que lo sepan. La clase 2, que ya les va a quedar habilitada en cuanto termine este encuentro, tiene recortes de capítulos de textos simples, breves, y les dejamos allí también las claves de lectura, en donde van a poder como releer todas estas definiciones. Así que no se preocupen por recordar absolutamente todo porque van a tener esta posibilidad. Pasamos ahora a la otra forma de organizar el área, que son los ámbitos y propósitos. Es decir, que esto bien recupera las prácticas sociales. Se leen y se escribe en general en tres grandes ámbitos. El ámbito de la literatura, que tiene que ver con el placer, con la formación de lo que decimos el lector estético. El ámbito del estudio, que tiene que ver con la formación del estudiante, leer y escribir para aprender. Y el ámbito de la participación comunitaria, desde la participación en términos de el aula, y entonces podemos tener la necesidad de armar un reglamento de aula hasta la escuela, y entonces allí podemos estar armando, no sé, una campaña de reciclaje, o el barrio, es decir, cada vez se va ampliando más y en definitiva es la formación del ciudadano. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva donde se ve el trabajo sobre el rey Arturo, a ver si ahí la encontrás, María. Acá. Allí vemos, por ejemplo, que es un ejemplo claramente de trabajo sobre lo literario, ¿no? Una obra clásica que se lee y se va a escribir en torno a eso, y después en el pizarrón de al lado también hay algo que tiene que ver con la literatura, que es un esquema para que los chicos puedan escribir la recomendación de un libro. Bueno, estos son ejemplos de ámbitos literarios. Y tienen un predominio particular dentro de nuestra área, porque los otros dos ámbitos los podemos compartir con otras áreas, pero lo literario es nuestra exclusividad. Entonces, si bien también tenemos que tener propuestas relacionadas con la formación del estudiante y relacionadas con la participación comunitaria, de todas maneras hay otros espacios escolares donde también se va a trabajar eso, pero lo literario es exclusivamente en nuestro espacio, por eso siempre hay más proyectos, más secuencias y más actividades que tienen como el eje en lo literario. Ahí, por ejemplo, en las diapositivas donde estaba la toma de notas sobre un tema de sociales y sobre... Hay una sobre la batalla de Obligado y la toma del laboratorio. Exactamente, eso es ámbito de estudio, ¿sí? Y acá también se enseña a leer y escribir de otra forma, ¿sí? De otra forma con otro propósito. Ahí volvemos a las prácticas sociales, las maneras. Cambia la manera de leer y cambia la manera de escribir. Tienen especificidades las prácticas, no se lee de la misma forma un texto literario, un cuento, un poema, una obra de teatro, ni se escribe de la misma manera que un texto de estudio. Y después, por ejemplo, en la imagen en la que aparece esa carta escrita por estudiantes de secundario en el que le están pidiendo al rector determinados arreglos de infraestructura, bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que es la escritura en la participación comunitaria, ¿sí? En cambio, el otro, el de letra más infantil, sigue siendo ámbito de estudio, ¿no? Es un texto en el que están dando cuenta de lo que han aprendido sobre Esto, en esa es una toma de notas. Es toma de notas, perdón. Sí. Mientras vieron un video y era toma de notas del video, ahí puso que el jugo con los cactus. Era muy, muy chiquitito el lector de esa escritura privada,
¿no? Es una escritura que tomó nota para después escribir otra cosa, primer grado. Bien. Bueno, y ahora pasamos a las situaciones fundamentales. De esto nos van a escuchar hablar en un montón de encuentros. Bueno, ahí si querés mostrar la primera, María, la primera. de... Sí. La lectura del túnel. Ahí está. Sí. Lectura a través del docente es una de las situaciones fundamentales. Van a ver que situaciones fundamentales nos referimos en lectura a través del docente o por sí mismos, en escritura a través del docente o por sí mismos. Una de las primeras que habló, me parece que fue Julieta, que lo mencionó, habló de lectura a través de. Esta es una situación en la que están los chicos escuchando, podemos decir, pero a la vez están leyendo a través del docente. Lo que vamos a hablar a través de los distintos encuentros es cuáles son los momentos que vamos a elegir para esa lectura a través del docente, que son esas escenas en las que el docente está a cargo del sistema de escritura y de la puesta en voz, pero la lectura es compartida. Y es una lectura compartida que vamos a construir sentido colectivamente. ¿Y qué momentos vamos a destinar para la lectura por sí mismos? Se trata de compatibilizar los dos momentos y pensar en el recorrido didáctico, qué me conviene, para qué momento, cuál es más conveniente, de acuerdo a mi propósito didáctico. Y de eso vamos a charlar mucho en las clases de lectura. Van a charlar con Carla. Y una aclaración acá importante, no es que cuando son chiquitos todo es a través del docente y cuando son grandes es todo por sí mismos. ¿Por qué privar a los jóvenes del placer de escuchar un cuento bien leído por su docente, por ejemplo, ¿no? O de meterse en un mundo que les es sumamente ajeno y que esa introducción sea a través de la voz del docente. ¿O por qué privar a los nenes chiquitos de tomar los libros en sus manos y explorarlos y anticipar un montón de cuestiones que pueden tener que ver con esa historia que se cuenta allí, aunque todavía no lean convencionalmente? No es que una de las situaciones reemplaza a la otra, sino, como decía María, permanentemente hay que equilibrar el espacio de ambas, ¿no? Y esto es del nivel inicial hasta siempre, como con los libros que dicen de 0 a 99, con los juegos más que nada, que dicen de 0 a 99 años. Bueno, yo creo que la lectura a través de otro es desde el inicio de la vida hasta siempre que podamos y que lo disfrutemos, pero en todo espacio educativo tiene una función didáctica además. Bien. Y después la diapositiva de Melisanda, donde está el afiche y donde está la escritura. Acá tenemos dos escrituras que podemos ver. Una, en un caso, es la escritura a través del docente, y en el otro es una escritura por sí mismos. Los dos son sobre un cuento que se llama Melisanda, que es una princesa. Si prestan atención al afiche, van a ver que hay varios colores. ¿Vieron que está escrito como en negro y arriba tiene un rojo y además tiene un azul? Hay todo un proceso de escritura en esa situación de escritura a través del docente, en el que otra vez el que está a cargo del sistema de escritura es el docente, porque los chicos van a estar en posición de escribientes. Van a estar componiendo un texto, pensando cómo lo componen, qué información ponen, en qué orden lo ponen, qué es lo más importante, palabras que repito una palabra, qué puntuación uso, todo lo que implica el proceso de escritura de un texto. Y esos tres colores que ven reflejan algo del proceso que se hizo, porque tienen algunas revisiones, tienen alguna corrección, dijo y lo cambiaron por le dice, por ejemplo, o incorporaron información que no había. Bueno, todo eso con la mediación del docente de manera colectiva. Ese es un afiche que se hizo entre todos en varias veces. También vamos a ver, porque todo el tiempo estoy diciendo vamos a ver, como una promesa eterna de lo que va a suceder después. Bueno, pero es que un poco es a título de lo que vamos a ir tratando, porque nos vamos a meter más finito después en cuáles son las intervenciones que hacen que esta sea una situación de enseñanza muy rica y no que sea una situación en la que por ahí participan poquitos o siempre nos cansamos todos. Bueno, buscar cuál es la manera que las intervenciones que acompañen esta situación de enseñanza y que sea muy fructífera. La verdad que creemos lo mismo que decíamos con lectura, no es solo para los chiquitos. Esa carta
que le mandaban al director de la escuela secundaria, eso fue una escritura colectiva también. Y miren que dice borrador 3, fue por dictado al docente, en donde, digo, son estudiantes de segundo año, ¿sí? Del nivel secundario, estudiantes de 14, 15 años, que le dictaron y revisaron, y era una carta formal y un montón de enseñanza en esa producción colectiva. Nuevamente, ¿no? No es algo solo para los más chiquitos. Y bueno, y después tenemos la otra situación fundamental que tiene que ver con hablar, o sea, con el trabajo de la oralidad sobre lo que se lee y sobre lo que se escribe. Igual, perdón, me salté la escritura por sí mismos en la que... Alguito, en la de Melisanda. Dijimos recién, bueno, como en la de Melisanda vuelvo un segundito, sí. Se ve la escritura por sí mismos, en la que el estudiante está a cargo del sistema de escritura y también de esa producción de texto. En ese caso, todo está a cargo, las dos cosas están a cargo de sí mismo. Y lo que tenemos que hacer es encontrar una alternancia de estas situaciones, ¿no? Y también ahí se ve que el por sí mismos es esa que está, digamos, digital, que está hecha por dos estudiantes. O sea, por sí mismos puede ser individual, puede ser en parejas, en tríos, ¿sí? Perdón, vuelvo entonces, los estoy mareando con la pasada. No, ahora ya seguimos, ya no vamos, ya seguimos para adelante. Sí. Bueno, ahora ahí se ve, claro, porque para ver también algo de lo que se había mencionado de los soportes, acá aparece la escritura por sí mismos en otro soporte, pero sigue siendo escritura por sí mismo. Incluso ahí pueden ver también que hay otra modalidad de revisión y aparece la marca del docente de otra forma en el soporte digital. Bueno, y ahora vamos a ver una cita que de alguna forma conceptualiza esto que estuvimos conversando. Dice, proponer el trabajo escolar no como una suma de actividades aisladas y desvinculadas, sino como la búsqueda de ejes articuladores que den coherencia y sentido al conjunto de las situaciones de aula. En este sentido nos estamos metiendo con la pregunta, bueno, ¿y cómo se planifica la enseñanza de este objeto, ¿no? Si se trata de enseñar a leer y escribir, se trata de meter a las y los estudiantes en un determinado mundo, con un determinado recorte, que puede tener la forma de un proyecto o de una secuencia. Nos instalamos ahí durante un determinado tiempo y la lectura, la escritura y la oralidad están todas entrelazadas, están entretejidas alrededor de eso que le da una unidad. No es un zapping, ¿no? No es hoy hacemos esto y mañana hacemos lo otro y nadie sabe ni a dónde viene ni a dónde va cada una de las actividades. Y es algo muy frecuente en las aulas, en las escuelas y atraviesa distintas realidades de niveles y que nadie sabe mucho qué está haciendo y para qué está haciendo, ¿no? Entonces, si hablamos de prácticas de lectura con sentido, que los estudiantes sepan qué están leyendo, qué están escribiendo, con qué propósito, si eso va a tener un producto final, qué están aprendiendo, en qué mundo están, requiere justamente de instalarse un tiempo en cada una de estas cuestiones. Entonces, los proyectos, las secuencias acompañadas de actividades habituales son las formas en que organizamos el tiempo didáctico para que no haya actividades aisladas, sino que lo que estamos escribiendo tiene que ver con lo que estuvimos leyendo y estamos conversando sobre lo que leímos y también estamos conversando sobre cómo vamos a escribir mejor esto que estuvimos escribiendo. Si no es, hoy hablamos del fin de semana, después leemos un cuento y pasado después estamos haciendo una actividad de ortografía y nadie sabe qué relación hay entre esas cuestiones. Eso es un poco lo que pone en cuestión esta cita de Miriam Nemirovsky. Creo que es una de las cuestiones más complejas. Pasar de la suma de actividades aisladas a una secuencia o un proyecto donde está entrelazado y donde tiene un sentido esa progresión que se va dando, el camino que voy proponiendo para llegar a determinado producto final, por ejemplo, o a determinada conclusión. Hay veces que hay, y por otro lado también, en esa suma de actividades aisladas, en lo que decía Flavia, también está cuál es la posición que tiene el alumno. ¿En qué lugar van a estar en el marco de una secuencia o un proyecto? Desde el inicio ellos saben qué es lo que están haciendo, porque si lo pensamos en el marco de las prácticas sociales, tienen que tener ellos también el sentido, que esa parte muchas veces se nos pierde. Lo digo en plural porque también me ha pasado en el aula. La idea de yo tener claro hacia dónde voy, pero mis alumnos no.
Entonces la práctica social, algo de eso se quiebra y se transforma en una suma de actividades aisladas, aunque todo se llame estamos siguiendo al logro o hacemos lectura todo sobre logro. Si los chicos no saben qué es lo que están viendo o hacia dónde están yendo, algo de eso se quiebra, se transforma en algo aislado. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo de acá hasta el final de este trayecto de formación, vamos a volver sobre esto, sobre el sentido de la práctica social, sobre el sentido de la organización, y que no se transforme en una suma de actividades aisladas, que conceptualmente podamos ir viéndolo finito. Bien. Bueno, ya nos estamos metiendo en hablar de planificación, ¿no? O sea, estos organizadores del área se ponen en juego con una manera en que pensamos justamente cómo se planifica una secuencia, cómo se planifica un proyecto. Entonces vamos a ver un esquemita ahora que nos va a detener un ratito para hablar de esta interrelación entre todas estas prácticas. Como ustedes verán, arranca por la lectura. Sobre este esquema vamos a volver todo el tiempo. Y sobre este esquema también están imbrincadas los proyectos y las secuencias. Así se van a organizar adentro, porque para que no queden como cuestiones como conceptos separados, sino que estamos ahora como mirando cómo planificamos adentro de esas secuencias, adentro de esos proyectos. ¿Qué se relaciona con qué? 3 grandes cuestiones: la lectura, los insumos para la escritura y la producción de texto. Si pensamos en la lectura, que es el inicio, estamos pensando, por un lado, en textos que están organizados en itinerarios o recorridos. Por ejemplo, si hablamos dentro de un recorrido literario, dentro del ámbito literario, hablamos de un recorrido literario. Es un corpus de texto, una serie de textos que están organizados por un eje común. Ahora vamos a ver algunas posibilidades de esa organización. Este inicio en la lectura es central, porque va a ser la apoyatura para todo lo que voy a ver después. Arranco por la lectura. Después de la lectura tengo una situación de intercambio que tiene que ver con la oralidad, porque vamos a conversar sobre los textos, pero a su vez, conceptualmente es leer también, hablar de los textos. Es una manera de leerlos. Y por otro lado vamos a tener múltiples relecturas, que incluso esas relecturas se van a traducir en actividades también, que puede ser que escriban, pero son actividades de relectura, porque el propósito está en leer mejor ese texto, en encontrar claves de lectura y entrar a ese texto con distintos propósitos. Como la primera instancia que va a ser como la base de la planificación. O sea, un proyecto o una secuencia arrancan por la lectura, ¿sí? Arrancan desde ahí. Y quédense tranquilas y tranquilos que va a haber 2 clases en particular que van a estar sobre todo a cargo de nuestra otra colega, de Carla, en la que vamos a hablar de esto, de los itinerarios, de los intercambios entre lectores, de las actividades que se hacen a partir de la lectura. A medida que estamos leyendo, vamos generando una determinada cantidad de escrituras que están al servicio de, y ahí vamos a explicar un poquito. Eso es lo que decimos insumos para la escritura. ¿Estamos leyendo cuentos con ogros? Bueno, vamos a hacer carteles con características de los ogros de los cuentos, como uno del que ustedes vieron en uno de los afiches. ¿Estamos leyendo cuentos tradicionales? ¿Cómo suelen empezar los cuentos tradicionales? ¿Estamos haciendo seguimiento a un autor? ¿Coleccionamos frases típicas, formas de decir, características de los personajes que suele crear este autor? Es decir, hay un conjunto de escrituras que vamos generando, que vamos poniendo en afiches, en carpetas, en cuadernos, y que después van a ser un material, van a ser materia prima para la producción de nuestros textos. Para que cuando lleguemos a escribir nuestros propios textos, lleguemos con todo este bagaje, con toda esta apoyatura. A eso es lo que llamamos los insumos en relación con lo leído, con la riqueza del lenguaje escrito. Pero también vamos a ir haciendo algunos insumos que tienen más que ver con los recursos de la lengua, con las herramientas, con la reflexión sobre el lenguaje, ayudas por temas ortográficos, resoluciones gramaticales. Nos dimos cuenta que cuando está describiendo el personaje usa el pretérito imperfecto, pero cuando el personaje y avanza la acción usa el pretérito perfecto simple. Bueno,
eso es un recurso de la lengua, ¿sí? Son dos tipos de insumos y todo eso nos va a servir para cuando llegue el momento de producción de textos, ¿sí? Que no es saquen una hoja, empiecen y terminen y todo está en blanco. Por eso hablamos de un proceso. Bien, y ahí tenemos el proceso de producción de texto, que podemos pensar que la producción del texto en sí mismo arranca en el momento de la planificación del texto. Pero yo tengo todo lo que pasó antes, la lectura, las situaciones de relectura, los insumos para la escritura, es de eso que me voy a servir, que lo tengo a disposición. Pero el proceso de escritura del texto va a arrancar en la planificación. La planificación es ese esqueleto de lo que no puede faltar. Es ese, por ejemplo, en un texto literario, los núcleos narrativos. Aquello que no me puede faltar de lo que voy a contar. Que también tiene que estar a cargo de los chicos, saber que están escribiendo un texto, y esto sí vamos a profundizar un montón sobre cómo planificar el texto, porque se ponen a cargo de esa escritura y de ese proceso que va a venir después. Y no es el docente el que tiene claro el proceso de escritura del texto, sino que es el alumno el que está a cargo también. Entonces tenemos el momento de planificación, que vamos a ver variadas formas de planificar, el texto, la textualización en sí misma, y luego la revisión. Que por revisión no estamos pensando en que se hagan muchos borradores tampoco, ¿no? También vamos a hablar de eso, de la serie de borradores y del cansancio de los chicos en relación a eso, que no es la idea, sino sí, revisiones focalizadas, que vamos a ver, bueno, cómo volvemos, que incluso a veces revisamos mientras textualizamos y a veces hay un momento de revisión que es con cierto distanciamiento del texto, puede ser un día después, por ejemplo. Y ahí después dice edición entre paréntesis, porque no siempre todos los textos que escribimos se van a editar. Ahora, si se van a editar, tienen que cumplir con determinadas condiciones. Editar quiere decir que se van a publicar y que van a salir del aula. Bueno, por ejemplo, no pueden tener faltas de ortografía. Entonces van a ser algunas cuestiones específicas de la edición que vamos a tener en cuenta en esa producción de ese texto en particular. Pero fíjense que tiene unas flechas ahí extrañas, que no nos salía hacerlas más finitas y así quedaron. Pero esas flechas quieren decir que durante la producción de texto voy a volver todo el tiempo, que es un proceso recursivo. Voy a volver a la lectura y voy a estar todo el tiempo usando los insumos para la escritura, tanto en la textualización como en las revisiones. Es un proceso recursivo. Para tratar de ponerle como un poquito de encarnadura a esta descripción, les vamos a mostrar ahora un ejemplo de en realidad es una secuencia, porque el producto final no está planteado como para salir del aula. Es una secuencia que se llama Los cuentos del porqué, que está pensada para tercer grado. Y vamos a hacer como un paneo para que vayan viendo esto. Ah, acá está la lectura. Ah, acá están armando insumos para la escritura. Ah, acá está el proceso de escritura. Se los voy a ir mostrando en pantalla, lo voy a ir comentando y después vamos a ir viendo unas diapositivas y volvemos otra vez a la lectura, a los insumos para la escritura y al momento de la producción textual. O sea, en este encuentro nos detenemos un buen rato en este momento porque es de alguna forma decir, a ver, empezamos diciendo, nuestra área se trata de enseñar a leer y escribir. Seguimos diciendo, para enseñar a leer y escribir hay que armar situaciones con sentido, donde las situaciones de lectura, escritura y las herramientas para leer y escribir mejor estén todas imbrincadas. Bueno, veamos ejemplos de esto. Así que ahora vamos a ver uno. Después ustedes van a tener justamente colgadas en la clase 2 otras secuencias como esta para distintas edades, primaria y secundaria, y van a tener que hacer un primer análisis similar al que vamos a hacer ahora. Entonces, por eso queremos hacer como este primer paneo. Voy a compartirles ahora yo pantalla. Y les voy contando de esta secuencia. Es una secuencia publicada hace unos años en un material hecho para las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Unos libros que se llaman Estudiar y Aprender. Entonces, la secuencia empieza con una agenda de trabajo en donde le cuenta, comparte con los estudiantes qué es lo que van a hacer a lo largo de la secuencia y distintos pasos, ¿sí? Bueno, hay un entrar en tema y comienzan
los cuentos del porqué. Los cuentos del porqué son cuentos de transformaciones. Esta secuencia está compuesta por 3 leyendas africanas, porque el león ruge, porque la ballena escupe agua, porque los mosquitos zuman, y después un cuento de autor de Kipling, que en realidad responde a por qué los elefantes tienen la trompa larga, que se llama El hijo del elefante, el cuento. Entonces, el producto final es la escritura de un cuento del porqué por parte de los chicos y chicas. Entonces, todas las actividades están pensadas así, entrelazando lo que se va leyendo, ir generando insumos para llegar finalmente a poder escribir ese cuento, no solo porque me acuerdo de lo que leí, no solo porque tengo como internalizado cierto modelo, sino porque tengo mucho en qué apoyarme. Entonces vamos a ir viendo cómo esto, miren, lo va planteando. Acá está entonces uno de los cuentos. Después viene el espacio del intercambio entre lectores que comentaba María, acá con algunas preguntas que se dan pautas para que el docente las pueda trabajar con sus alumnos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué al inicio de la historia el león no parecía el rey de la selva? ¿Cómo se nota al final que se comporta como un rey? Apunta justamente al meollo de esta transformación. El análisis de una frase, todos esperaban entonces escuchar un enorme rugido. ¿Por qué piensan que los animales estaban esperando en ese momento que el león reaccionara así? Es decir, preguntas que requieren discutir, inferir, leer entre líneas, ¿sí? Donde no necesariamente hay una sola respuesta, pero que las respuestas deben poder sustentarse en el texto, ¿sí? Eso es fundamental. Todos los intercambios están pensados así, apuntan a distintas estrategias de lectura y se sustentan en el texto, tienen indicios en el texto para poder responderlos. Después María decía, ¿no?, que vienen situaciones de relectura. Vuelvo a leer el texto, por eso dice para releer y escribir, en este caso para analizar las relaciones entre los personajes del cuento, porque esto es algo también muy propio de toda esta estructura. Es siempre la misma estructura. Hay un protagonista y hay animales que ayudan, animales que se oponen y otros que pueden aparecer más como testigos a lo largo de la historia. Entonces, hay un análisis que también va a ayudar después a tener muy masticada la trama para cuando tengan que armar el propio. Y acá claramente un insumo para la escritura, porque estos cuentos tienen un estilo en el que presentan siempre a los animales con alguna característica. A veces con una frase, flamenco de plumas rojas, o sea, con una construcción, en otros casos con unos adjetivos. Por ejemplo, tortuga sabia y arrugada. Entonces, a medida que los chicos van a ir leyendo todos los cuentos, van a ir completando este banco de personajes, ¿sí? Ven que dice cuando leas los próximos cuentos, seguí completando el banco de personajes, va a ser útil cuando escriban su propia historia del porqué, ¿no? Todo el tiempo también se está explicitando para qué hacemos estos insumos. No se trata de adjetivos aislados, volvamos a la idea de las actividades aisladas. No es una lista de adjetivos, es un banco de los personajes, de los cuentos del porqué, porque ellos van a escribir un cuento del porqué y van a poder usar, y la idea es que puedan adjetivar, pero está pensado en el uso. Acá, bueno, hay intercaladas unas actividades que tienen que ver con sistema de escritura y una particularmente para justamente quienes ya tienen una escritura alfabética que está relacionado con un tema ortográfico que gira todo el tiempo en torno a nombres de animales que aparecen en estos cuentos y también de otras palabras, de adjetivos y de verbos relacionados con estos cuentos para reflexionar sobre el uso de cuándo va una R y cuándo van dos. Y también, ¿no?, después, bueno, cuando tengas dudas, volvé acá. Un nuevo cuento con la misma estructura, la lectura del cuento, el intercambio entre lectores. En este caso, otra actividad de relectura que lo que hace es analizar pero también el anterior, en donde vuelvo a pensar la estructura que tienen en común. Hay una pregunta, ¿por qué este animal es como es? Una situación inicial y una respuesta que da el cuento en relación a cómo se transformó. Y nuevamente le dice... Perdón, sí. Estamos en el segundo cuento y se va entrelazando todo. Porque acá esto que decía Flavia se va juntando, va sumando qué es lo que pasa en el anterior. Y eso hace que no sean aisladas, porque podrían ser todos cuentos del porqué, y los chicos no relacionan uno con otro y no establecen esa red de relación, que hay una estructura común entre los distintos cuentos y se transforman en actividades aisladas. La idea que esto hace que sea una secuencia es que están relacionadas.
El segundo cuento viene a... Ellos están en mejores condiciones de leer el segundo cuento que el anterior, por todo lo que hicieron. Y va a generar algunas actividades específicas que tienen que ver con ese segundo cuento y también un poco con el primero. Y otra vez siguen completando el banco de personajes y va el tercer cuento, otra vez misma estructura, fíjense que repite los subtítulos porque en realidad es la misma estructura, en este caso con otro tipo de actividad, donde tienen que analizar toda una secuencia de acciones, y en este caso hay otra vez algo para reflexionar sobre el uso del sistema, que lo ortográfico tiene que ver con palabras que tengo que aprenderme de memoria porque no responden a reglas, y bueno, las voy a usar todo el tiempo, que son los nombres de los animales. Y pasamos ahora al hijo del elefante, que es el cuento de autor, y entonces le aclara, ¿no?, que en esta segunda parte leen un nuevo cuento y finalmente van a planificar, escribir y revisar con su docente, compañeros y compañeras, un nuevo cuento del porqué. Y seguimos con lo mismo. Acá, bueno, los chicos tenían un ejemplar por alumno del cuento, pero también estaba digitalizado. Es un cuento más largo. El intercambio entre lectores, situaciones para detenerse en la caracterización de los personajes, agregar estos personajes, agregar este cuento a la ficha que siempre explica cómo funcionan, detenerse en personajes también que son ayudantes, que son oponentes, y llegamos finalmente a escribir un nuevo cuento del porqué. Y acá se ve el proceso. Hay una primera parte donde es para pensar antes de escribir, es decir, una serie de actividades que van a llevar a planificar el cuento, que en este caso tiene que ver con finalmente elegir una pregunta, que es en la que el cuento va a responder, una transformación. Después hay una serie de ideas que ayudan a pensar cómo se generó esa transformación. Y fíjense, el todavía no escriban nada, ¿no? Todavía se trata de planificar, de pensar, de tomar decisiones y de entonces volcar esto en un plan de texto. ¿Qué pregunta va a responder mi cuento? Va, nuestro cuento, porque es colectivo. ¿Cómo era ese animal en el inicio? ¿Qué es lo que generó la transformación? Y en este plan de todo texto... lo que pasó antes, todo lo que pasó antes de la primera propuesta de invención. Porque cuántas veces aparece la idea de escriban un cuento y bueno, la hoja en blanco y el no saber, o que escriben y no tiene ningún sentido una cosa con otra y siguen escribiendo y escribiendo y escribiendo, pero porque no hay condiciones didácticas para que eso pueda transcurrir de otra manera. Acá fíjense todo lo que pasó. Digo, y lo mismo podríamos pensarnos en el nivel secundario. Bueno, escribí una reseña de la obra. ¿Cuántas reseñas leyeron y cuánto analizaron de cómo se arma una reseña? ¿Y qué recursos tiene una reseña? ¿Y cuál es la estructura de la reseña? Que no es una clase teórica, sino que sale de haber leído un montón de reseñas y poder tener estas ayudas en sus carpetas y poder recurrir a ellas para el momento de escribir la reseña, que también deberá ser primero planificada, ¿no? Lárgate a escribir, planificar, cómo vas a organizarla, cómo la vas a estructurar. Acá, bueno... Incluso, por ejemplo, cómo vas a usarlos, cómo vas a adjetivar, de qué manera, quiero que se vea la posición del autor o no se vea la valoración, cómo voy a poner en juego todos esos conocimientos gramaticales, pero en el uso. Y obviamente acá lo que les plantea es que además tienen que elegir, ¿no?, cuáles son los animales que van a participar y que usen el banco de personajes, porque los animales tienen que aparecer con su caracterización al estilo de. Acá viene el gran momento de lo que decimos textualización, o convertir justamente estas ideas en un texto para ser leído por otros, y entonces los va guiando con ideas para el inicio, con frases propias de estos cuentos, cómo ir usando la planificación que tienen hasta cerrar el cuento. Y después viene el para revisar y mejorar el cuento. Y hay una serie de ítems en los que, fíjense esto, ahora fíjense esto otro, fíjense si usaron esto, fíjense si usaron esto otro, y les da, por ejemplo, una nueva ayuda. Fíjense si repitieron muchas veces la I, y entonces acá tienen una ayuda que son los conectores temporales, que son propios de este cuento, para resolver ese problema. Eso es lo que muy rápidamente les había mencionado como una revisión focalizada. Porque ahí dice, bueno, vamos a revisar conectores.
solamente nos vamos, y ese va a ser el contenido, y es contenido de enseñanza. Vamos a revisar en función de eso, nos vamos a poner en juego, después vamos a revisar el texto. Bueno, vamos a volver al Power. Que ahora vamos a ver otros ejemplos de estos tres grandes momentos, ¿no? De la lectura, de los insumos para la escritura y de la producción de textos. Y una cuestión para pensar también, lo que acabamos de ver, tiene que ver con los recorridos de lectura. Por ejemplo, ¿qué recorrido de lectura? A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué recorrido de lectura? Pasa que hicimos una mirada muy fugaz, pero nosotros cuando hablamos de recorrido de lectura, que se los había mencionado antes, son este conjunto de textos que elijo, que tienen que ser por lo menos 3, un poco más, para que se arme un corpus de texto que están alrededor de un eje común. Ese eje común puede estar organizado de diferentes maneras. Puede tener que ver con un personaje arquetípico, puede tener que ver con versiones, como las versiones de los cuentos clásicos. No sé si alguno trabajó, por ejemplo, con versiones de Caperucita Roja, que es bastante habitual en el primer ciclo. Puede tener que ver con las tramas, con temáticas, por ejemplo, con la temática de la noche, el mar, la ciudad, con un personaje literario, que no es lo mismo que personaje arquetípico. Personajes arquetípicos son los dragones, los lobos, las brujas. No sé si se abrió un micrófono o querías decir. Quedó abierto el micrófono. Que no es lo mismo que el personaje literario. Por ejemplo, el personaje de alguien en el foro mencionaba mucho a Liliana Cineto. Por ejemplo, Diminuto de Liliana Cineto es un personaje de una saga de Liliana Cineto. O Harry Potter, o el sapo en Gustavo Roldán. Son personajes literarios, que no es lo mismo que personaje arquetípico. Eso como para que tengamos como una diferenciación ahí. O puede ser por género o por subgénero. El que acabamos de ver, de los cuentos del porqué, ¿alguien se anima a ver ahí qué tipo de recorrido literario está proponiendo? Personaje arquetípico, versiones, personaje literario, temática, trama. Vale decir alguno y que después nos pongamos a pensar si eso no, ¿eh? Bueno, por autor no es, porque son cuentos populares. Eso ya podemos ir descartando. Personaje literario tampoco es. ¿Por trama? ¿Por qué te parece? Porque como habla de los animales que van pasando, como siempre se trata de animales, tiene una trama que te habla de que es un personaje y dice transformaciones, como que al principio piensa en una cosa y después modifica y piensa otra. Claro, porque si fuese simplemente con animales, eso no te da una trama, porque estos son animales que se transforman. Todos tienen como la misma estructura, todos tienen la misma estructura, ¿sí? O sea, el animal era de una forma al principio, pasó algo y terminó siendo como es ahora. Son de alguna forma leyendas porque te explican por qué tiene la característica actual, ¿no? De hecho, los primeros son unas leyendas africanas, exactamente. ¿Les resuenan los itinerarios? ¿Alguna vez hicieron alguno de estos? ¿Alguna vez trabajaron con un itinerario de lectura? Esto de leer varias cuestiones que tienen algo en común. Ahí Marisol mueve la cabeza. Yo he trabajado con los personajes arquetípicos y con el de versiones también. En los personajes arquetípicos, por ejemplo, tomando distintos autores que trabajan con brujas, pero la bruja buena, la bruja mala, de distintos tipos, comparando, y después, bueno, también produciendo uno donde ellos inventan su bruja con sus características, tomando lo que trabajamos y leímos en el recorrido. Y después con las versiones, que trabajé con la que decían ustedes de Caperucita Roja y el lobo, pero contaba con las distintas versiones, la del lobo, la de la abuela, la de Caperucita, ese también lo he hecho. Donde cambia la voz. Ellos se enganchan muchísimo con eso porque después inventan, en el de Caperucita, la última parte del trabajo fue que ellos estuvieran adentro del cuento en alguna parte del bosque y vieran toda la situación y lo contaran desde la versión de ellos mismos dentro del cuento. Esa fue la última que habíamos hecho.
está bueno lo que decís, Marisol, que es, dijiste la última parte de la secuencia, porque no es lo mismo escribir y pensar cómo se construye la voz de un narrador externo a la historia que se va a meter ahí, después de haber leído un montón de versiones en las que otros autores jugaron con eso, que no haberlo visto, que no haberlo leído. Son otras las Tal condiciones. cual. Sí, les amplía mucho el repertorio para después ellos poder escribir, amplían su vocabulario, todo. Se llega en Esta cosa da para... en condiciones muy diferentes a una escritura, cuando no solo se leyó mucho, sino que además se construyeron un montón de listados de que están ahí disponibles a que escriban. En el escriban habrá niños, niñas, jóvenes que hagan cosas maravillosas porque tienen determinadas características personales, pero nosotros tenemos que trabajar para todos, ¿sí? Y entonces este caminito brinda de muchas más herramientas a todos los chicos y chicas a los que no les sale tan hermoso desde el primer momento. Entonces, bueno, de esto siempre vamos a partir, de armar un itinerario lector, un recorte, que no tiene por qué ser solo por género. Ay, perdón que te superpisé. Dije, era importante lo que dijiste, repetilo. Que no tiene que ser solo por género, porque a veces los libros de texto solo traen recorridos por género. Vemos poesía, vemos texto expositivo, ahora vemos cuento de terror y cerramos con teatro. Bueno, está bien, es válido trabajar por géneros, pero no es el único recorrido posible. Se hacen otro tipo de lecturas cuando se trabajan con variedad de recorridos y está buenísimo poder combinarlos. Si alguien de secundaria invitaba a María... Que le resuene o que le resulte lejano, diga, no, la verdad que no es la manera en la que lo organizamos. Valen las dos cosas. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy María, soy de Uruguay, trabajo en el Colegio Zorrilla. En realidad nosotros en la parte de secundaria tenemos una inspección que es como bastante rígida en cuanto a nuestras planificaciones y hace un tiempo cuando cambió el tema de la reforma educativa se nos pidió que solamente podíamos planificar a través de géneros. Y ahí lo que estuvo bueno es que un grupo como de profes nos ampliaron el paradigma a través de Dora Riestra en todo lo que tenía que ver un poco más con otro tipo de géneros, que no sea solo como los grandes géneros, no meterte solo en la narrativa, sino entrar, bueno, ellos nos decían, pueden trabajar con podcast, pueden trabajar con otro tipo de géneros ahora que no eran géneros hace un tiempo atrás, o sea, no eran los tipos de textos como se trabajaba anteriormente, pero que a partir de ellos podíamos generar como más interés en los estudiantes. Y una de las cosas que a nosotros nos dicen un poco que funciona, que yo lo llevo adelante en mis clases, es a veces iniciar una primera escritura con los chiquilines sin los conocimientos previos y después ir llevándolo adelante con distintos talleres y volver a esa producción inicial con un producto final que ya va a ser mejorado por todas las clases que se van dando. Entonces ahí muchas veces usamos la parte de la temática, la parte del personaje arquetípico, pero sí, todo esto que ustedes están trayendo es como re interesante porque es como lo que hemos podido incorporar al menos en la parte de secundaria en idioma español este último tiempo, más que nada. Sí, yo pensaba, bueno, María, que la restricción curricular, que eso para nosotras también es un desafío para plantear este trayecto, porque cada uno de ustedes está en una realidad distinta, ya sea nacional o jurisdiccional. En el caso de Paraguay y Uruguay hay currículum nacionales, en el caso de la Argentina es de cada una de las provincias. Entonces tenemos una multiplicidad de prescripciones curriculares de lo más variadas. Entonces, en el marco de esas prescripciones, uno tiene que encontrar la vuelta a ciertas cosas. Entonces, tengo que trabajar con género, perfecto, y tengo que trabajar teatro, pero dentro de teatro yo puedo hacer un recorte también. Entonces, puedo ingeniármelas como adentro de un género, de repente puedo trabajar poesía, pero hago un recorte temático. Vamos a trabajar poesía sobre la noche y ver entonces, estoy cumpliendo porque estoy trabajando el género, pero a su vez le estoy dando la vuelta de que tengan otras pautas de lectura, porque lo que da la variedad de itinerarios es eso, hace a los chicos lectores más ávidos, con más claves de lectura para encontrar interrelaciones. Entonces ahí a veces un diseño curricular te abre más posibilidades, otras veces te da cosas un poquito más rígidas y hay que buscar de qué manera uno encuentra la vuelta. Entonces está genial que nos hayas compartido esta realidad porque es exactamente
lo que sucede es las tensiones de la escuela, exactamente. Con poesía es el gran tema que está buenísimo cruzar ahí en recorridos. Estoy por género, estoy con poesía, pero lo hago en recorrido, me parece que la poesía, y esto aplica a todos los niveles con mayor o con menor restricción del diseño curricular, la poesía en sí, total y sin un recorte temático, a veces es compleja y yo creo que desde el nivel inicial está buenísimo también, aparte encontrar eso, pero lo que dice Flavia está buenísimo de encontrar como, bueno, qué del género y qué recorrido también lo puedo hacer hasta con un seguimiento de autor dentro de un género. Entonces ahí voy como cruzando los distintos recorridos, encontrar distintas claves de lectura. Está bueno. Bueno, vamos a acelerar un poco porque estamos reatrasadas. A ver. Pero cambiamos algo de lugar, así que quédate tranquila que no estamos tan mal. Acá vienen ejemplos del segundo paso. ¿Qué vamos escribiendo, qué vamos produciendo mientras que leemos? Entonces, fíjense, por ejemplo, el primer cartel tiene millones de frases y palabras sobre distintas partes del cuerpo de los dragones que fuimos sacando de todos los textos que leímos. ¿Por qué? Porque después los chicos van a inventar su propio dragón. Es completamente distinto decirle, escribí un dragón y van a poner tira fuego, es rojo, feo, malo, que escribí usando todo este afiche que tenés a tu disposición porque es lo que fuimos sacando de lo que leímos. Lo mismo podríamos decir cuando hacemos seguimiento de un autor y ahí hay frases típicas de Graciela Montes, inicios de cuentos tradicionales, formas de nombrar a determinados personajes. El otro tiene que ver con seguimiento de un autor que es Pablo de Santi y cuentos policiales. Este es el tipo de insumos en relación con lo leído. Y la siguiente diapositiva lo que muestra son tipos de insumos, pero que van a tener que ver con estas cuestiones de las herramientas de la lengua, que también ustedes en sus currículum los encontrarán con distintos nombres. Herramientas de la lengua, reflexión sobre el lenguaje, gramática, ortografía, son ayudas para pulir la mejor escritura de nuestro texto, desde cuestiones que hacen a la cohesión, como conectores, como formas de no repetir el nombre de un personaje, como distintas maneras de sustituir el verbo decir con variantes que hacen a las intenciones de ese narrador que anticipa, a cuestiones ortográficas, como puede ser el uso de mayúsculas o palabras con esta no nos podemos equivocar más, y ahí tenemos un listado de palabras seguras. Tiempos verbales, correlación verbal, todo entra acá, pero en términos de los vamos construyendo en relación con lo que estamos leyendo y escribiendo porque tenemos que solucionar estos problemas, no porque hoy toca B larga, ¿sí? Sino porque tenemos que resolver estos problemas que están surgiendo. Un segundito al anterior. Miren acá, en las formas de nombrar a Caperucita Roja. Adorable niña, Caperucita Roja, criatura tierna. No están pensadas para que los chicos aprendan los adjetivos de manera aislada, sino que se está adjetivando al personaje de acuerdo a las características de lo que se está leyendo. Y cuando escribamos sobre Caperucita Roja, ¿qué suena mejor en el sentido del texto? ¿Usar adorable niña o criatura tierna? ¿Cuál es el efecto que genera en el lector que usemos uno o que usemos otro? Y esto estoy hablando desde los más chiquititos, ¿eh? Incluso me animo a decir desde el nivel inicial. ¿Qué usamos? ¿Caperucita Roja? ¿La nena? ¿La nena linda? ¿O usamos criatura tierna? Porque tiene que ver con el registro de lo que leímos. Y acá volvemos a que está vinculado a la práctica social también. Y ahí, ¿por qué escribimos? Porque escribimos para generar un efecto. Entonces, los adjetivos acá están también, pero no están de manera aislada, de una definición, y que está la definición para siempre, hagan listas de adjetivos y no hay un uso. Acá hay un uso consentido en las formas de nombrar. Sí, o podríamos hablar de sinónimos con abuelita y anciana, que no es hoy enseño sinónimos, sino quedó medio pesado, y la abuela, y la abuela, y la abuela. Entonces, yo ahí puedo ir desde, a ver, volvamos al texto, a ver de qué formas aparece nombrada, hagamos una lista, bueno, ahora vayamos a nuestro cuento y veamos cómo podemos reemplazar. Y a medida que crecen, decimos los nombres técnicos. Esto se llama sinónimos, ¿sí? Vamos diciendo, o sea, enseñamos gramática, enseñamos ortografía, enseñamos sintaxis, pero la enseñamos
como lo que son herramientas al servicio de la comprensión y de la producción de textos. Y vamos abordando como a conclusiones provisorias que se van complejizando cada vez más. Es importante ponerle nombre a las cosas, es más fácil de verlas cuando le ponemos nombre. La gramática está, pero es una gramática que está en uso, que no está, no partimos desde la definición, sino al revés. Partimos de la acción y de esa acción llegamos a una conclusión provisoria que se va a ir complejizando a lo largo de los años de la escolaridad. Y que la hacemos para que vuelva al texto a solucionar el problema. Entonces no es que uso el texto para buscar palabras con G y J, sino que en todo caso, como ya aprendimos que, por ejemplo, estas van con G y estas van con J, ahora voy a revisar en mi texto si metí la pata y uso la ayuda para arreglar las palabras, ¿sí? O sea, siempre vamos a volver al uso. Acá tenemos algunos de los ejemplos, varios de estos ya los conversamos, que tiene que ver con el proceso de producción de textos, como todo un proceso recursivo, que va a arrancar en el plan de escritura. Justo de esta habíamos hablado un poquito más, así que la paso un poquito más rápido. Bien, y ahora volvemos a como de lo que habíamos visto de los cuentos del porqué, analizar algunas instancias que hacen, recién vimos como ejemplos variados, sobre distintas instancias que en la secuencia que vimos están. Y acá volvemos a ver, a focalizar en algunas cuestiones de esta secuencia de los cuentos del porqué, ¿no? Como cuál es el itinerario de lectura que había, qué es lo que va a sostener toda la secuencia, qué es un recorrido por trama, un recorrido por transformación. Esta es la primera decisión que se toma en esa planificación. Yo voy a hacer, mi recorrido es por trama, es un recorrido de lectura que va a tener esta serie de textos. Acá hay 4. Podrían ser más, sobre con los que algunos se profundiza y con otros no se profundiza tanto, se leen nada más. Yo creo que para que sea un recorrido de lectura, menos de 3 no pueden ser. Menos de 3 queda como muy cortito. Bien. Acá tenemos algunos de los insumos que vimos recién en la secuencia. Insumos para la Estamos escritura. otra vez repasando lo mismo, ven, otra vez viendo lo mismo, cómo se entrelaza todo en el interior de una propuesta. Fíjense que son actividades en general de relectura que volvemos al texto, pero volvemos porque van a estar en función de la escritura, por eso se llaman de insumos para la escritura. También se usan otros nombres, que es escrituras de trabajo, escrituras intermedias, porque depende el material teórico que lean, lo van a encontrar definido de diferentes maneras. El tema es que son escrituras que se van a usar para escribir después. Es lo que tienen a disposición. Algunos de estos quedan escritos en la carpeta, otros es importante que estén en el ambiente alfabetizador, y por ambiente alfabetizador estamos incluyendo a secundaria también. No por usar la palabra alfabetizador nos referimos a los más chiquitos. Esto está presente en todos los niveles de la escolaridad. Bueno, acá, por ejemplo, viene refiriéndose a la trama, a las formas de decir y a nombrar a los personajes, otra vez a la estructura del protagonista, ayudante, oponente, que esto refiere a todos los textos que leyeron. Acá fíjense cómo se pone en juego alguna cuestión ortográfica, que habíamos visto en los carteles también, pero son todas palabras que que se van a poner muy en uso y que se pusieron en uso. Y acá está sobre los conectores. Una pequeña conclusión para recordar, que estas conclusiones a veces las escribimos con los chicos o a veces las vemos después de haber analizado y llegamos a una conclusión. Y esto para cuando miren ustedes la secuencia, es importante que la vayan, es importante, es una clave de lectura en realidad. Los títulos ayudan a pensar algo de las instancias de las etapas fundamentales en la planificación de una secuencia. Para pensar entre todos y todas antes de escribir el cuento, para escribir el cuento, para revisar y mejorar el cuento, todas las del proceso, por lo menos acá pusimos las del proceso de escritura, pero si ustedes ven la secuencia completa, tienen como clave de lectura para ir viendo qué instancias se están marcando como fundamentales en esa planificación. ¿Algo más, Fla, de eso?
No, creo que, digamos, es como recursivo lo que hicimos para insistir mucho en cómo se articulan las prácticas de lectura y escritura y a su vez cómo entran como la parte más durita, ¿no? Más de los conocimientos teóricos, que en este caso son herramientas en acción, herramientas que están al servicio de la lectura y la escritura. Y vamos a ver ahora simplemente un punteo, que esto también lo tienen en la bibliografía, ahora después les vamos a mostrar el campus para que sepan dónde está todo esto, que es cómo pensamos la planificación. Y cuando pensamos en la planificación, esta es la planificación anual, pero también, y en este sentido esto como que interpela particularmente el rol que ustedes van a ir construyendo este año al interior de cada uno de sus centros educativos en términos de pensar también la escuela. Entonces, como algo de estos criterios también interpelan a cómo pensar el área en su conjunto en la escuela dentro de un nivel, adentro de un ciclo. Por un lado, uno de los criterios es la diversidad. O sea, tiene que haber diversidad de lo que se lee y de lo que se escribe. Que no es zapping, no es leo 300 cosas distintas que no tienen nada que ver una con la otra, sino diversidad en términos de no podemos estar con cuentos tradicionales todos los años lo mismo, ¿sí? Entonces, tiene que haber una diversidad de corpus porque hay una función clave de la escuela, pero también de lógicas de itinerarios, ¿sí? Entonces, hacemos por género, hacemos por personaje, hacemos por trama, hacemos por autor. Todos los años el mismo autor, no. O sea, por eso pensemos al interior del grado. Entonces, no puedo yo en el grado solamente ver por autor o solamente ver por trama. Al interior del grado pienso, bueno, un recorrido por autor, uno por personaje, uno por trama, pero a su vez, no hicimos nada que tenga que ver por género. Bueno, que el año que viene haya un recorrido por género. Estas son como las cuestiones que hay que empezar a pensar al interior del grado y en articulación con otros grados. Diversidad de las modalidades y de las situaciones en las que se lee, ¿sí? De las situaciones fundamentales a través del docente, por sí mismos, en parejas, individual. Toda esta es la diversidad que hay que equilibrar. Pero para que no sea un zapping, esa diversidad además debe tener continuidad. Es decir, tiene que haber un tiempo en el que yo me voy instalando en cada una de estas propuestas, en donde hay una práctica que estoy haciendo todo el tiempo. Estoy leyendo, estoy escribiendo y estoy hablando de lo que leo y lo que escribo. Entonces, vuelvo a los mismos problemas de la lectura, de la escritura y de la oralidad, pero en diferentes contextos. Y esto es fundamental para formar lectores y escritores. No es, eso era de tercero, en cuarto se acabó, y no importa si estoy hablando de tercero de primaria o de secundaria, ¿sí? No hay ningún problema que ese era del año anterior, no me hago cargo, porque debe haber continuidad en la reflexión sobre la lectura, sobre la escritura y sobre los problemas que esto genera, y tenemos que sostenerlo todos. Para nosotras, la verdad que la posibilidad de participar de un trayecto de formación como el que se ha pensado, en donde se está pensando en la escuela entera, ¿no? La escuela completa en sus distintos niveles, abordando estas cuestiones, es realmente un lujo, porque es muy difícil generar buenas oportunidades si empiezan y terminan en un año escolar. Aprender todo esto requiere la continuidad a lo largo de la escuela. Entonces, la verdad que esta posibilidad de la escuela pensándose completa en estas problemáticas es algo que tenemos que aprovechar completamente, ¿no? A su vez tiene que haber progresión, y la progresión es al interior del grado. Entonces, la verdad que los textos que vamos a leer a principio de año van a ser más simples que los que vamos a leer a fin de año. La complejidad de lo que pretendemos que escriban va a ser más simple a principio de año y va a ser más complejo a fin de año. Pero esta progresión también tiene que ser entre grados. Y por otro lado, algo que decíamos al inicio, que también nos permite garantizar la diversidad, que tiene que ver con la simultaneidad. Y en esto es muy importante organizar también la grilla horaria, ¿no? Al mismo tiempo yo puedo sostener un proyecto o secuencia con una actividad habitual. Entonces esto me permite estar abordando distintos contenidos en paralelo y me ayuda a esta diversidad a lo largo del año escolar. En la bibliografía todo esto se retoma, ¿sí? Pero la verdad que no nos gusta
mandarlos a la bibliografía así en blanco, sino con algunas claves de lectura que estuvimos trabajando un poquito así ahora entre todos. Bueno, también nos gustaría escucharlos, si alguno quiere comentar algo, si respecto de las expectativas, de lo que escucharon hoy, si les resulta lejano, les resulta cercano, conocido, desconocido. Abrimos un poco el micrófono para que ustedes comenten el que tenga ganas. Jueves, Después. 8 de la noche, todos estamos interactivos, sí. Pero bueno, les prometemos que después vamos a cerrar compartiendo un pequeño cuento muy bello que probablemente muchos conozcan y después mínimamente les mostramos dónde están las cosas en el campus. No, de mi parte decirles que se valora muchísimo todo lo que es siempre formación. No sé si se escucha ahí. Sí, perfecto, Marisol. Y que actualizarnos y volver a traer a la memoria todo y evocar todo lo que capaz que ya sabemos o aprendimos, también con conceptos, con términos nuevos. Todo eso siempre es productivo, porque uno a veces en la vorágine esta de los programas, de los contenidos, de que no llego, de que tengo este tema, que tengo este contenido, que tengo, lo vas como postergando. Esto que decían ustedes de también armar una grilla como con horario, la frecuentación de lo que hacemos, también eso nos organiza y organiza a los niños también saber qué día de la semana vamos a tener esto, vamos a trabajar con esto. Pero a veces, claro, uno en todo el loquero de lo que hay que hacer, con lo que hay que cumplir, con todo eso, muchas veces se pierde. Pero esto bueno, siempre... La idea de este espacio también es con ofrecerles paralelo, con todo el colegio es fundamental. Claro. La idea es ofrecerles un tiempo detenido para pensar en esto, porque sabemos que ni en la vida ni en la escuela lo único que hay es tarea de lengua o prácticas del lenguaje, como lo denominemos. Pasan un montón de cosas y en el aula pasan un montón de cosas. Este es un tiempo detenido para que pensemos y nos convoque pensar sobre esto en particular, sobre el área en particular, porque tal cual, como decís Marisol, la vorágine después es tremenda. Todo junto. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Y no pasamos a la lectura del cuento, Fla, ¿querés? ¿O hacemos lectura del cuento y después campus? Sí. Bueno, vuelvo a compartir entonces. El punto. Esperen que voy a ponerme esto más chiquitito porque si no, no veo. Acá. El autor es Peter Reynolds. No sé si lo conocen. De todas maneras, volver a transitarlo es muy bonito. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. Ah, un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Basti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora Basti, que me da justo... Ahí está. La profesora de Basti sonrió. Haz una marca. Perdón que no lo puedo ver. Esperen, espérenme un segundito. Ahí está. Vuelvo para atrás. Bueno. No se me ocurre qué dibujar. La profesora Basti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel, de un solo golpe. Ya está. La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo, ahora, fírmalo. Basti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar.
Bachi pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta. Bachi siguió experimentando. Hizo un montón de puntos, de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Bachi esparció los colores con un pincel más grande, con un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Bachi causaron sensación. A Bachi se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres una gran artista, ¿cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Bachi. «¿Yo? No, yo no sé trazar ni una línea recta con una regla». Bachi sonrió, le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Bachi miró atentamente el garabato del niño, luego le dijo: «Y ahora, fírmalo, por favor». Dedicado al señor Matson, mi profesor de matemática de 7º grado, que me animó a poner mi marca. Perdón la lectura interrumpida porque me iba cambiando el texto de lugar y tenía la barra. ¿Lo conocían? Sí, no, vale, muevan movimientos de cabeza. Bueno, ahí creo que hay mucho de nuestro rol y de lo que esperamos despertar. Permitir a otro que deje su marca. Y la escritura, en ese sentido, tiene una potencialidad, ¿no?, única. O sea, la verdad que tenemos un gran privilegio de ser docentes de esta área porque hay una potencialidad muy particular en el uso de la palabra, algo que además decían al inicio, ¿no?, cuando dijimos, bueno, ¿de qué se trata el área? Comunicación, palabra, dejar registros, bueno, que cada uno vaya encontrando ahí su propia voz y dejando sus propias marcas. Y que para todo eso nosotros no es que somos espectadores, nosotros intervenimos, nosotros tenemos que encontrar la palabra, la herramienta, la planificación, la secuencia adecuada para que todo eso suceda. O sea, no es mágico, ¿sí? No es mágico. Tiene que haber mucho trabajo, como decía una de las compañeras al inicio, ¿no? Bueno, se nota mucho compromiso, mucha actitud ahí. Y el trayecto va a llevar además mucho compromiso y mucha actitud para transitarlo. Por eso les queremos contar un poquito cómo es la dinámica. Nosotros en general en los encuentros virtuales vamos a intentar adelantar todo lo que se pueda de lo que después ustedes van a poder leer y masticar y volver y encontrarse con distintos autores, y se van a encontrar con siempre una clase a continuación de esta que se habilita el mismo día. Ahora les muestro el campus, en donde está la bibliografía y algunas claves de lectura. Entonces, comparto un momentito para guiarlos en lo que van a encontrar ahora, porque ahora ya se quedó habilitado. Ustedes hoy entraron dentro de clase sincrónica al link del Zoom, ¿sí? Acá esto va a ser reemplazado, este link del Zoom, por la grabación de esta clase. Lleva un tiempito, ¿no? Porque se tiene que subir a la nube y después hay que instalarla, pero ustedes van a encontrar la grabación de la clase por si hay alguna partecita en particular que les interese rever, tomar nota de algo. Y tienen acá el PDF que hoy usamos. Eso ya está subido. Y en la clase 2, que también ya queda habilitada para que ustedes no tengan solo una semana, sino que tengan de ahora hasta dentro de 15 días, que es la próxima
clase sincrónica, una serie de materiales que les dejamos para la lectura, ¿sí? Siempre los vamos a presentar así con estas tarjetitas, en donde está la cita bibliográfica y del otro lado una breve explicación de cuáles son los temas que van a encontrar en este capítulo, que les dejamos, o en el fragmento, ¿no? Otro texto, estos son 2 textos teóricos que retoman temas que vimos hoy. Y, en tercer lugar, les dejamos una propuesta de actividad, pero que en este caso no es una actividad que ustedes nos tengan que presentar, no tienen que subir el desarrollo al foro, pero que nosotros estamos pensando estas actividades como un caminito de preparación para lo que luego va a ser el trabajo práctico. Entonces, por eso nos parece que es muy importante que las vayan haciendo para ir ejercitando la mirada en la lectura de secuencias didácticas y proyectos didácticos. Entonces, hay un conjunto de propuestas y lo que les vamos a pedir es que ojeen elijan una, la ojeen y vayan tomando nota de qué textos se leen a lo largo de la secuencia y qué textos se escriben a lo largo de esa propuesta. Y si les parece, la pueden acercar ya a alguien de la escuela para que la pueda implementar, ¿no? Pueden conversarlo con algún colega, como para empezar a ejercitar este rol de convertirse en referentes del área dentro de la escuela. Todas las descargas están acá, o sea, todos los archivos están acá. Estos son los 2 textos teóricos, los 2 capítulos que toman los temas trabajados hoy, y este es el listado de las propuestas. Hay una les pusimos edades porque, bueno, las denominaciones de grados, años, niveles son distintas en países y provincias, entonces para ser respetuosos de esa diversidad, que tiene que ver con ogros en los cuentos, que acá tenemos además, tanto están las orientaciones docentes como el material para estudiantes, acá conseguimos las 2 cosas. Después una para de 10 años, que tiene que ver con cuentos de Roldán, historias del Piojo y otros cuentos. Una para 12, que es seguimiento de cuentos policiales. Para la de 14 también tenemos los 2, que es un corpus armado con relatos de viaje, están las orientaciones docentes y el material de estudiantes. Y una para el final de la escolaridad, que se llama Literatura que arrasa, y estas son las orientaciones para docentes, está toda la secuencia explicada. Y la actividad está allí, digamos, escrita, simplemente es eso, es explorarla y tomar nota de qué se lee y qué se escribe. Pero bueno, está todo escrito en el campus. Lo que queremos es que sepan que tienen 2 semanas para poder hacerlo, y les recomendamos que vayan siempre al día con las lecturas, porque va a haber mucho material, ¿no? Hay un montón de contenido, hicimos un montón de recortes, pero igual hay un montón de contenido que queremos trabajar. La próxima clase... teníamos el doble, de lo que está era el doble, triple. Y en un momento dijimos, bueno, nos calmamos, tanto no, un poco menos. Así que incluso después... Esta vez no, pero a partir de la próxima se van a empezar a encontrar siempre lecturas obligatorias y lecturas ampliatorias, también para dar la chance de que ustedes tienen perfiles muy distintos e intereses muy distintos, entonces que puedan realmente encontrar cuestiones que les convoquen, y también pensando en esto del rol que van a ocupar, que tengan ahí disponibilidad de un montón de materiales que pueden, y esto le vendría bien a tal colega, o no, la verdad que esto conmigo nada que ver, pero lo voy a compartir con tal persona que creo que le puede ayudar. Eso puede empezar como chiquitito y después ir ampliándose. Cuando nos conozcamos más, hacemos el juego y ustedes nos dicen del ampliatorio, en realidad cuál era el que estaba antes en obligatorio, no lo queríamos sacar de ninguna manera. Sabemos que fuimos muy rápido, que fue muchas cosas, pero bueno, queríamos realmente abrir el juego a lo que va a ser todo lo que vamos a todos los temas que vamos a transitar durante todo este trayecto. Así que gracias por la paciencia, enormes gracias por la paciencia. No, gracias a ustedes, Flavi, gracias a María, la verdad que recién te escuchaba y digo, yo hice ese ejercicio de esto se lo voy a mandar a tal, esto se lo voy a pasar. Digo, qué interesante el poder empezar con este ejercicio, que este pequeño rol de referente tiene que ver con esto, con ser multiplicadores, con transmitir.
y este pantallazo que nos dieron para la escuela toda, porque de alguna manera los itinerarios nos convocan a todos los niveles y el pensarnos que estamos en este proceso como centros educativos maristas de pensarnos juntos. Así que bueno, gracias, gracias. Bueno, un placer. La vez que viene nos encontramos con Carla y en la siguiente vuelve María. Así nos vamos repartiendo en los encuentros. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Gracias por la participación también. Que descansen, a convertirse en calabaza ahora. Sí, la hora de la comida. Gracias a todos y todas. Chao, muchas Descansen gracias. Buenas y noches. disfruten. Buenas noches. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.